29º domingo del tiempo ordinario. Ciclo B. Primera lectura. Tomada de Isaías, capítulo 53, versículos del 10 al 11. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Segunda lectura tomada de Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Vamos a dividir en 3 partes este aporte. Primero, una introducción. En el Evangelio de hoy
se destaca la temática de la disputa del poder y el honor dentro del grupo de los discípulos. No obstante, debemos tener en cuenta que hay que interpretar el Evangelio en el contexto de la liturgia de la palabra del día de hoy. Y puesto que la primera lectura tomada de lo que se conoce como el cántico del siervo del Señor, termina con la solemne afirmación: con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Pertenece al cuarto cántico del siervo. Y Jesús, hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre, dice: no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de muchos. Esto nos hace confluir a la segunda lectura, donde Hebreos presenta a Jesucristo como nuestro sumo y eterno sacerdote, capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, y nos invita a acercarnos al trono de la gracia para hallar ayuda en todo momento. Claramente, entonces, el tema central de las lecturas del día es el sufrimiento redentor de Jesucristo y su posición actual como ayuda en nuestros sufrimientos. Debemos evitar perdernos o distraernos donde la búsqueda de honor y de los puestos pasa a un segundo plano en el contexto general de las lecturas. La explicación del texto. Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. ¿Qué piden los zebedeos? ¿Tu gloria se refiere a cuando llegues a ser rey de Israel? ¿O tu gloria en el cielo? Según Marcos 8:38, que dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. De estos dos pasajes nos queda claro que la gloria del Hijo del Hombre se revelará en su parusía para el juicio final. Solo puede pensarse en esto, no en la instauración de un reino mesiánico terreno en Israel, no en un poder político. Los discípulos, por lo tanto, están pidiendo los puestos principales para la gloria celestial. Para el evangelista, lo rechazable de la petición está en que pasan por alto la revelación en Jerusalén, a cuyo encuentro va Jesús con sus discípulos, es decir, la cruz a la que pretenderían no prestar la menor atención. Jesús responde a los hermanos ambiciosos haciéndoles ver que no perciben todo el alcance de su petición. El cumplimiento de esta exige que ellos beban previamente la misma copa que Él y ser bautizados con el mismo bautismo que Él. En el Antiguo Testamento, la copa es una imagen para significar el destino, tanto bueno como malo. Con la imagen de la copa, Jesús alude no solo a su pasión y muerte, sino que interpreta ambos acontecimientos como juicio divino que Él acepta en favor de los impíos.
También el bautismo debe entenderse metafóricamente. La metáfora ha sido construida sobre aquellas expresiones veterotestamentarias que comparan los padecimientos, la persecución y el infortunio con una corriente de agua en la que el hombre está a punto de ser sumergido. Aquí la participación es en el sufrimiento real, no es sacramental como en el caso de Romanos 6, versículo 1 y siguiente. Los discípulos aceptan copa y bautismo cuando están dispuestos a soportar la tribulación y la muerte en el seguimiento de Jesús. La reacción de enojo de los otros 10 apóstoles muestra que, al igual que Santiago y Juan, ellos tampoco han comprendido el mensaje de Jesús sobre el servicio y el sacrificio. Probablemente también ellos ambicionan posiciones de honor. Jesús aprovecha la ocasión para enseñar a sus discípulos lo que significa ser grande en el reino de Dios. El comportamiento de los soberanos y de los grandes de este mundo sirve de referencia de lo que no deben hacer los discípulos. Se esconde una nota de ironía en esta comparación, pues cuando se dice que parecen dominar los pueblos, el que llega a comprender sabe que Dios es el auténtico soberano, no los poderosos de este mundo. La temática de la conversación con los hijos de Zebedeo se desplaza hacia otro tema. No se debate ya los privilegios en el mundo celestial, sino el orden en la comunidad terrenal. Quien pretenda rango y presidencia en ella debe actuar como servidor y esclavo. No debe dejarse llevar por la ambición, sino por la disposición de servicio. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Diácono no designa aquí un ministerio específico, sino que se refiere a los servicios en la dirección, proclamación y cuidado de los pobres, así como de las mesas en las reuniones de la comunidad. El fundamento de esta exigencia es el servicio y la muerte expiatoria del Hijo del Hombre. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir. Mientras que la negativa de Jesús a dejarse servir y su servicio son conductas que se deben imitar, su muerte tiene un sentido salvífico único. Aún así, involucra también a los discípulos. Con su muerte Jesús continúa su servicio y parte de él, y a dar su vida por la redención de todos. El dicho resulta incomprensible si no se tiene presente el trasfondo de Isaías 53, 10, 12, que justamente es la primera lectura de hoy. A pesar de que no se cita el texto de Isaías, ni se aplica a Jesús la totalidad del destino del siervo de Dios, la idea de la muerte expiatoria vicaria, por muchos, ha sido tomada de allí en forma libre. Rescate, en griego se dice litron, es el precio que se paga por la liberación de un esclavo o por un prisionero de guerra. El Hijo del Hombre paga con su vida en lugar y en favor de muchos que han caído en la perdición. Es lo que en hebreo se llama Goel, o sea, redentor. En este caso, Jesús muere en el lugar de otro que está destinado a la muerte. Lo sustituye. No se dice a quién hay que pagar el precio del rescate.
Aquí lo que interesa destacar es la voluntariedad de la muerte. Es incierto cuando se opera la liberación redentora de los muchos, si en el juicio escatológico o ya en el presente. Habrá que tener en cuenta ambos momentos. El indeterminado concepto, los muchos, ha sido objeto de debate y se puede interpretar de dos maneras. Uno, comprende una generalidad que designa una comunidad delimitada, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Puede interpretarse también en sentido universal y extenderlo a todos los pueblos de la tierra, al menos como posibilidad redentora. Cristo murió por todos, pero solo quien acepta esa salvación entra al grupo de los muchos en quien se hace eficaz esa muerte de Cristo. Reflexión. En un mundo donde la grandeza se asocia con el poder, la influencia y la autoridad, Jesús nos desafía a redefinir lo que significa ser grande. Nos invita a abrazar el servicio, la humildad y el sacrificio como el camino hacia la verdadera grandeza. Siguiendo su ejemplo, aprendemos que el amor más puro se encuentra en la entrega y el servicio a los demás. Y al sabernos destinatarios de su amor redentor, nos recuerda que Él dio su vida por nuestra salvación. Nos libera de la angustia de no ser salvados y por eso nos invita a acudir al trono de su gracia para obtener de Él misericordia. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.